El 15 de noviembre de 1992 no fue un día más en la historia argentina. Ese día se produciría un hecho que marcó una época y que, años después, cambiaría la historia policial en nuestro país. El cuádruple femicidio de Ricardo Barreda, quien asesinó con una escopeta a su esposa, su suegra y sus 2 hijas. Pasó a ser uno de los crímenes más conocidos y más tratados en la sociedad y en los medios de comunicación. Pero, ¿qué pasó ese día? Ricardo Barreda era un odontólogo nacido en La Plata el 16 de junio de 1936. Durante su época de estudio, conoció a Gladys McDonald, con quien se casó en la década de los 60 y tuvo 2 hijas, Cecilia y Adriana. La familia vivía en pleno centro de La Plata, donde Barreda también tenía su consultorio odontológico. Allí convivía junto a su esposa, su suegra y sus 2 hijas. La mayor, Cecilia, acababa de recibirse de escribana. Tanto ella como Adriana pensaban mudarse de la casa pronto. Pero su padre tenía otro plan en mente. Tiempo atrás, Barreda había comenzado a salir y practicar disparos con una escopeta, Víctor Sarasqueta calibre 16.5, que su suegra le había regalado varios años atrás. Además, durante un tiempo, previo al crimen, asistió a varias clases sobre delitos de homicidio, para saber si la pena por matar a una persona era la misma que por matar a 4. Es por eso que la justicia definió que Barreda había planificado perfectamente el asesinato. El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda se despertó a la mañana y se dirigió a la casa de una amiga íntima llamada Mercedes Guastavino, alias Pirucha. Pasó allí la mañana y regresó a su hogar. Allí se encontró con su mujer Gladys y su hija menor Adriana en la cocina. Y en este punto es donde la historia toma 2 caminos. Por un lado, cabe destacar que el único testimonio de las personas presentes es del propio Barreda. Según él, se había cansado de las humillaciones de su mujer y sus hijas. En declaraciones posteriores al cuádruple crimen, Barreda dijo que tanto su esposa como su suegra y sus 2 hijas lo habían apodado Conchita por ocuparse de algunas tareas del hogar. Andá a hacer eso, dice, andá a limpiar, que los trabajos de Conchita son los trabajos que te quedan mejores. Es para lo que más servís. Y mi hija me hace como el remedo de la voz. Dice, no entiende. No entiende, dice la madre, y se ríen entre las 2. Pero los testimonios de los más allegados a las mujeres eran otros. Según ellos, Barreda no era una persona demasiado agradable. Tenía varias amantes ocasionales y estables, era misógino e incluso abusaba de sus pacientes y de las amigas de sus hijas. Es por eso que, actualmente, existen dudas de si realmente existió alguna vez el apodo Conchita. Familiares, amigos y vecinos de las víctimas aseguraron que ellas eran incapaces de decir malas palabras. En el juicio por los 4 femicidios, Barreda relató que ese mediodía le había dicho a su mujer y a su hija más chica que se iba a ocupar de limpiar las telarañas de la entrada. Ante este comentario, Gladys le habría respondido: «Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te salen». Enfurecido, Barreda decidió no limpiar las telarañas y, en cambio, decidió atar la parra de la entrada. Para eso quería usar un casco que estaba guardado en el mismo lugar donde tenía la escopeta. Cuando se encontró con el arma, no lo dudó. Volvió a la cocina y comenzó a disparar. Mató a su esposa, Gladys McDonald, de 57 años, a su suegra, Elena Arreche, de 86 años, y a sus 2 hijas, Cecilia, de 26 años, y Adriana, de 24 años. Después de asesinarlas, Barreda comenzó a desordenar toda la casa para simular un robo. Desconectó el teléfono y se dirigió al cementerio a visitar la tumba de sus padres. Después fue a pasear al zoológico. Luego se encontró con su amante, quien no estaba al tanto de la situación. Tuvieron sexo en un hotel y fueron a comer una pizza. Recién después de cenar, Barreda regresó a su casa y llamó a la policía. Cuádruple homicidio en pleno centro de la ciudad de La Plata. 4 mujeres fueron halladas muertas apuñaladas en el interior de su casa y fueron encontradas esta medianoche por el jefe de la familia. El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en la calle 48, número 809.
Aquí vive el odontólogo Ricardo Barrera, de 57 años, quien esta medianoche encontró el macabro asesinato de sus familiares. ¿Los cuerpos estaban todos en un mismo lugar? Estaban en la planta baja, pero no estaban todos en el mismo lugar. ¿De qué forma fueron ultimados? Bueno, la muerte se produjo en forma violenta. Peritos de la policía bonaerense trabajan en el automóvil particular del odontólogo Ricardo Barrera. Han encontrado diversos elementos de su propiedad, el maletín de trabajo de odontología. Están trabajando en el interior del auto, en la guantera. Encontraron diversas anotaciones y tratan de determinar si hay algún indicio que esté relacionado con este cuádruple homicidio ocurrido en la ciudad de La Plata. Una vez que llegó la policía, comenzaron a investigar el lugar. Las autoridades se dieron cuenta enseguida de que la historia relatada por Barreda no cerraba del todo. Por un lado, les había resultado extraño que al llamar a la policía, Barreda dijera que se había encontrado con 4 bultos en su casa, refiriéndose a los cuerpos de su familia. ¿Quién en un momento tan fatídico podría expresarse de esa manera acerca de sus seres queridos? Además, luego de revisar la casa, las autoridades notaron que la única habitación que se encontraba en orden era la de Barreda. Luego de ser trasladado al destacamento policial, el comisario Ángel Petti le dio un ejemplar del Código Penal argentino abierto en la página que contenía el artículo 34, que establece la inimputabilidad de aquellos que no entienden lo que hacen, por locura u otra causa. Luego de dejar este ejemplar, dejó al culpable solo por un momento. Cuando regresó y creyendo que tenía una posibilidad de quedar en libertad, Barreda confesó todo. Explicó que la escopeta la había arrojado en Punta Lara y comenzó a cranear la historia para pasar por víctima, que sufría los maltratos de su mujer, su suegra y sus 2 hijas. Sin embargo, los jueces no creyeron esta versión. Después, en un intento de pasar por inimputable, dijo que las mató por haber sentido una fuerza que no podía evitar. Finalmente, el 14 de agosto de 1995, Ricardo Barreda fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Así pasó en prisión hasta el año 2008. Allí salió de la cárcel de Gorina bajo el beneficio de prisión domiciliaria para vivir con su novia Berta André en el barrio porteño de Belgrano. En el año 2011, Barreda salió sin autorización de su domicilio acompañado de su pareja. Más tarde, Barreda declaró que salió por una urgencia, ya que se había descompuesto y salió a la farmacia para tomarse la presión. Por este motivo, la Sala Primera de la Cámara Penal de La Plata le otorgó la libertad condicional por considerar que el tiempo transcurrido en la cárcel excedía al de la condena impuesta. Finalmente, el 25 de mayo del 2020, Ricardo Barreda murió a los 83 años por un paro cardiorrespiratorio. Solo, internado en un geriátrico. En la cultura popular, Ricardo Barreda fue una persona que influyó en varios aspectos. Durante las primeras décadas, la figura de San Barreda comenzó a resonar por todos lados. Sin embargo, en los últimos años, comenzó a tomarse la figura del crimen como lo que era, un cuádruple femicidio. Este hecho cambió la historia policial en nuestro país. A partir del caso Barreda, se comenzó a hablar cada vez más de violencia machista y de crímenes de odio. Ricardo Barreda, el femicida más famoso de nuestro país.